Ok, pues aquí vamos a comenzar a explicar que el método simplex programado en C Sharp, ¿no? Este método pues es parte de la teoría de investigación de operaciones. Nos sirve para maximizar o minimizar funciones objeto, ¿no? Estas funciones objeto pues como bien sabemos tienen variables de decisión y también tienen o están sujetas a cierto tipo de restricciones. Eh, entonces partiendo de esos dos puntos, pues para programar o la lógica de este programa es contar, digamos, el número de decisiones y de restricciones, sumarlas y aplicarlo en una matriz que ahorita mismo voy a empezar a ejecutar para poder explicar, ¿no? Bueno, lo primero que nos va a preguntar es cuántas variables de decisión hay, ¿no? Las variables de decisión son las que conocemos como x1, x2, x3, x a la n, ¿no? Puede haber una infinidad. De momento voy a poner dos. Y las restricciones, pues son, como bien les dije, pues tenemos una función objeto que es z igual a cx, por así llamarlo. Como cuando definimos esa función objeto, siempre sabemos que está sujeto a unas restricciones, ¿no? Y bueno, entonces partiendo de ahí, estas restricciones o por cada restricción que haya va a generar una variable de holgura, una h, ¿no? En el caso de cuando estamos maximizando, h siempre será positivo. Pero cuando minimizamos, hay restricciones o hay variables de holgura que pueden ser negativas, es decir, la desigualdad puede ser menor o igual. No, perdón, mayor o igual. Y ahí es cuando pues se hace negativo, ¿no? Y entonces, bueno, de momento voy a poner tres restricciones. Ahora, el ejercicio que vamos a hacer es minimizar por lo mientras, ya enseguida haremos el maximizar. No, perdón. Primero haremos maximizar y después haremos minimizar. Así que ingresamos en mayúscula. Me va a pedir la variable en la posición A1,1 y por eso me interesa explicar esto de las posiciones, ¿no? Bien, pues aquí tenemos esto y esta variable, estos datos, al menos estos dos, nos generan esta matriz. Esta matriz, pues como bien saben, no es parte del método simplex, tiene que ser de esta manera, ¿no? Tenemos que agregar una fila para nuestra función objeto, que podría llamarse como R0, y también tenemos que agregar una columna que corresponda a los datos de Z, ¿no? Por así llamarlo. Y bueno, en la parte de las filas, pues ya tenemos esta variable, no, perdón, la función objeto y también tenemos nuestras restricciones, o sea, hacen nuestras variables de holgura. Y bueno, en la parte de las columnas, pues tenemos nuestras variables de decisión y además hay que sumarle las variables de holgura. Y además hay que sumarle la columna solución, por así llamarlo, que eso sería lo que está del lado derecho de la desigualdad, es decir, lo que está después del menor o mayor que, ¿no? Y bueno, entonces esto funciona así. Y este programa pues consta de cuatro clases, ¿no? El main, la clase ecuación, la clase pivote y la clase Gauss-Jordan. Esta clase fracciones aún no la tengo definida o aplicada porque pues lo que a mí me interesa que haga esta clase es que convierta los decimales en fracciones, pero aún no logro conseguir eso. Así que pues bueno, vamos a continuar con esto. Ahora me pide el coeficiente de la variable en la posición 1,2, es esto. Y así va a ser sucesivo, ¿no? Ahorita estamos en este paso de aquí, establecer los datos de la matriz, ¿no? Porque ya la generó, esto es para generarla. Es decir, dependiendo de las variables de decisión y las de holgura, pues a esas les agrega la solución y la de la columna Z, ¿no? Es lo que hace esta parte de aquí, todo este código. Y esto se encarga de que en la posición de la solución imprima este mensaje. O sea, hace estas B1, B2, B3 y así. Y bueno, en todo lo que no es la posición final, por así llamarlo,
imprima estos códigos de aquí, ¿no? De aquí y así sucesivamente. Ajá. Bueno, algo muy importante que quiero recalcar de aquí es que esta matriz empieza a trabajar desde 1,1. ¿Por qué? Porque en la posición 0,0 no puedo empezar a llenar de datos. Sí podría, pero a mí me interesa, al menos a mí particularmente, me interesa tener unos títulos en las columnas y unos títulos en las filas, ¿no? Entonces por eso es que yo empiezo a trabajar desde 1,1, desde la posición 1,1 y no desde 0,0. Bueno, entonces ahora vamos a establecer los valores de la matriz. Aquí pregunta que si J ya es igual o ya se encuentra en la posición final, por así llamarlo, porque digamos aquí tengo 7 espacios: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Cuando J se encuentre en la posición 7, quiero que ahí, esto nada más es estético, ¿no? Pero quiero que ahí me reemplace los valores de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí y este de aquí. Ahorita es 7 porque pues así se formó con estos datos. Si los cambiáramos, pues obviamente sería una matriz completamente diferente. Pero bueno, eso es lo que hace esta parte, ¿no? ¿Se podría eliminar esto? Sí, pero pues yo lo puse para que sea un poco más estético aquí al momento de visualizarla, ¿no? Para el usuario. Digo, que mejor que una interfaz, pero pues desafortunadamente aún no sé trabajar interfaces. Entonces pues para mí fue lo más adecuado, ¿no? Bueno, y ahora si J no está en la posición final, pues quiero que hagamos lo siguiente, ¿no? Esto de aquí es un menú, por así llamarlo, ¿no? Este de OPR es un char, un tipo de otro char. Eso se define desde acá arriba. Aquí nos permite guardar o saber, o le indica al programa si estamos maximizando o minimizando. Si minimizamos, ingresamos la M minúscula, como lo hice yo aquí arriba. Bueno, es al revés, ¿no? Perdón. Si maximizamos, ingresamos la M mayúscula. Si minimizáramos, pues sería la M minúscula. Pero ahorita este ejercicio es para maximizar. Entonces eso es lo que define esto de aquí. Si esto pregunta que si estamos minimizando, ¿no? Porque si vamos a minimizar, las variables de holgura pueden ser negativas, como lo dije hace un momento. Pueden ser mayores que, ¿no? Entonces ahí es cuando los valores cambian a partir de las variables de holgura. Si no estamos minimizando según el programa, entonces quiero que a partir de la posición, cuando J se encuentre, digamos, aquí en este punto, en estos puntos de aquí, es decir, cuando sea mayor que la suma de Z más las variables de decisión, eso es lo que representa esto, quiero que se autollene para que me genere una matriz unidad, me parece que es la diagonal principal son ceros, ¿no? Aquí todavía no termino de llenarla, pero si aquí comienzo a llenar de datos, aquí me va a llenar de ceros y aquí me va a pedir otra vez un valor. Ajá, porque está aquí, es esto mismo de aquí. Si seguimos al siguiente renglón, me va a dejar llenar hasta aquí. Y esto nada más es para hacer las cosas un poco más rápidas, ¿no? Un poco más automatizadas, para no tener que ingresar números desde aquí hasta acá, sino simplemente ingresar estos tres de aquí y el de la solución. Y bueno, si estuviéramos minimizando, que nada más pregunte si el valor de aquí va a ser negativo, o si este va a ser negativo, o si va a ser este negativo, ¿no? Eso es lo que se encarga. Y eso es lo que hace esta parte de aquí, todo este código de establecer matriz. Y bueno, vamos a empezar a llenarla con los datos. Este es un ejercicio de maximización. Lo voy a hacer con decimales, ¿no? Para que más o menos se vea o quede claro lo que aún no tengo aplicado o considerado, ¿no? Entonces el ejercicio me dice que acá es menos 5, menos 7, aquí va a ser 0, aquí va a ser 0 otra vez, aquí va a ser 6, acá va a ser 2, acá va a ser 30, aquí va a ser 0, acá va a ser 2, acá va a ser 5, acá va a ser 25, aquí va a ser 0, aquí va a ser 2, aquí va a ser 1 y aquí va a ser 15, ¿no? Aquí ya me dio la solución porque pues yo no ingresé o no se me hizo
oportuno, digámoslo así, digámoslo, sí, que tenga que estarle dando confirmar en cada acción que tenga que hacer, sino que directamente me dé el resultado, ¿no? Si es lo que me interesa. Pero bueno, como aquí lo voy a explicar, pues vámonos hasta arriba, ¿no? Aquí estoy donde sigue preguntando los datos, los valores de esa matriz. Entonces hasta aquí, perdón. Esperen, creo que hay un error por aquí porque pues se imprimió algo chueco mi matriz. No sé por qué, pero pues salió así, ¿no? Bueno, sigamos. Ahora lo que quiere hacer es encontrar, como estamos maximizando, me interesa encontrar el valor negativo más grande, por así decirlo, ¿no? Más chico, porque los negativos entre más alejados estén del cero son más chicos. Entonces me interesa saber cuál es el elemento más chico de toda esta matriz. Aquí visualmente puedo ver cuál es el más chico, ¿no? Y es este de aquí. Pero para hacer eso, pues se tiene que hacer con otro método. Que ahorita ya llevamos hasta, ya establecemos la matriz y la solución. Me faltó explicar la solución, ¿no? La solución hace que cuente el número de ceros, ¿no? Estuve analizando y pues el número de ceros debería de ser igual a 4, 5, 6, 7, 8. Debería de haber 8 ceros al menos para este tipo de ejercicios, ¿no? En todas las posiciones desde aquí hasta aquí, todo esto de aquí. Aquí debería haber 8 ceros y 3 unos. Ajá. Si es más grande, pues obviamente cambia un poco, ¿no? Debe de haber un 1 por cada variable de holgura, por así llamarlo, ¿no? Debería de ser, bueno, no, realmente es por cada variable de decisión y z, ¿no? Es decir, para este ejercicio voy a tener 3 unos. Y como tengo aquí 3 columnas y 4 filas, hay 12. Entonces el total de datos debe de ser 12, ¿no? Y bueno, entonces la parte de la solución lo que hace es que busque si hay un 1 en una posición aleatoria de j, i, j, ¿no? De la matriz. Si hay un 1, ay, perdón. Si hay un 1, quiero que cuente los unos, contador 1. Y si hay ceros, pues quiero que cuente ceros. Si ninguno de esos se cumple, quiere decir que estas acciones las va a saltar y no va a sumar nada, ¿no? Entonces, pues ya que haga la suma de ceros y unos, que sería esta de aquí, y la voy a guardar en suma de contador, suma de contadores, por así llamarlo, tiene que ser igual al total de filas por columnas. ¿Sí me entienden? Es decir, 4 por 3, 4 por 3 son 12, eso es el total. Y el número, la sumatoria de unos y ceros debe de ser 0 también. Y entonces si es igual, pues ya es finalizado true y entonces el while ya no se cumple, digámoslo así, y entonces ahí es cuando ya encontró la solución. Pero bueno, estábamos en que tenemos que encontrar el valor más chico de nuestra matriz. Ya creamos esto de aquí, o ya hicimos eso. Creo que es por este console clear que no me muestra estos datos de aquí y solo se imprimió esta mitad o este pedazo. Pero bueno, sigamos. Para buscar el valor más chico, en este caso el método se llama buscar valor, ¿no? Porque dependiendo de si estoy maximizando o minimizando, pues tengo que buscar el más chico positivo o el más grande, no, perdón, el más chico negativo o el más grande positivo que no se encuentre en la columna soluciones, claramente, ¿no? Porque pues estos números de aquí, de las soluciones, siempre van a ser más grandes, pero pues no me interesan esos, me interesan los que están al menos en las variables de posición, ¿no? De decisión, junto con las de z. Las de holgura no me importan tanto, digamos más. Entonces eso es lo que hace mi método buscar valor. Buscar valor, este código lo encontré en internet, todo esto de aquí. Porque pues no se me ocurría nada
para encontrar el valor más chico, ¿no?, de una matriz. Ah, sí, esto también depende de la opción de si estamos maximizando o minimizando. Como dijimos, maximizar es M mayúscula, minimizar es M minúscula. En el caso de maximizar, que es el de aquí arriba, me interesa el valor más chico de la matriz, que pues imprime aquí, ¿no? Y con este código que lo encontré en internet, pues la verdad es útil, ¿no? Porque me arroja dos números. Me arroja un número de la coordenada X, por así llamarlo, X, y otro valor de las coordenadas, otro número de las coordenadas Y, que serían estas. Ajá. Digamos que recorre el arreglo de manera lineal, así. Digamos, de toda esta hilera, ¿cuál es el más grande? Pues es 1. Ahora, de toda esta hilera, ¿cuál es el más grande? Pues es este. De toda esta hilera, perdón, el más chico, ¿no? El más chico aquí sería este, ¿no? Ahora, de toda esta hilera, ¿cuál es el más chico? Pues sigue siendo el 7. De toda esta otra hilera, ¿cuál es el más chico? Sigue siendo el mismo. Y de toda esta otra hilera, pues sigue siendo el mismo, ¿no? Si estuviera maximizando, pues sería el mismo proceso, ¿no? De toda esta hilera, ¿cuál es el más grande? Pues 1. Ahora, de toda esta, ¿cuál es el más grande? Bueno, no apliqué ese código para esta parte. Olvídenlo. Esto no aplica eso. Pero bueno, entonces esto es lo que hace este código que encontré en internet, ¿no? Me arroja dos números. Y ahora quiero que compare esos dos números, que si el valor de X y de las Y, que si el valor de las X es menor que el valor de las Y, entonces quiero que el valor sea igual al valor de X. Si no es así, es decir, si esto no se cumple, pues quiero que el valor sea el valor de Y. Y eso ya me define cuál es el valor más chico de todo el arreglo, ¿no? De toda la matriz. Ya que lo definió, pues me imprime esto de aquí. Y como pueden ver, pues aquí claramente se ve que es menos 7, el más chico, ¿no? Ahora, esto ya es el método simplex, porque quiero establecer mi columna y mi elemento pivote. Mientras tanto, o si ya encontré mi número más chico, ahora me interesa saber que de todos los números en esta posición, donde se encuentra menos 7, es decir, en x2, divididos entre la columna solución, ¿cuál es el más chico, no? Como pueden ver, y que no sea negativo ni 0, porque pues esos no me interesan, ¿no? Entonces voy a dividir 2 entre 3, 5 entre 25 y 1 entre 15 me parece que es, ¿no? Y aquí hace las divisiones. Las hizo gráficamente y entonces me dice cuál es el más chico, el resultado más chico y mayor que 0 de todas las divisiones, que sería un 5, ¿no? Que es este de aquí. Ese es el más chico, ¿no? Por lo tanto, mi columna pivote es x2, como les había dicho, ¿no? Digo, yo se los había dicho antes porque lo estoy viendo gráfico, pero eso hay que programarlo. Y para programarlo se hace con el método definir columna pivote. Para definir columna pivote, pues voy a trabajar con un valor, que es este de aquí, el valor más chico, ¿no? Que ahorita es menos 7. Entonces le voy a mandar a ese método. Y también voy a mandar mi sistema de ecuaciones, ¿no? Que es únicamente otra matriz, pero que guarda todos los valores numéricos que existen en esta. Es decir, empieza a trabajar desde la posición 1,1 hasta la posición, me parece que es, se le podría llamar restricción, decisión más tal, que sería esto de aquí, ¿no? Digamos, esto va cambiando porque, pues, si cambian las variables de decisión y las de restricción, pues obviamente se hace más grande, más chica, ¿no? Pero digamos, para este ejercicio empiezo a trabajar desde la posición 1,1 hasta la posición 4,7, que sería esta, ¿no? Y entonces, ese es mi sistema de ecuaciones. Y voy a definir mi columna pivote con el valor más chico que me arrojó, ¿no? En este caso, porque estoy maximizando. Entonces, empezamos a trabajar esta parte y recorremos nuestro sistema de ecuaciones hasta encontrar el valor más chico, ¿no? Como les digo, empezamos a trabajar desde 1,1. Y bueno, entonces yo quiero encontrar una posición en donde el valor sea igual, una posición en la matriz donde se encuentre ese valor más chico, ¿no? Eso es lo que dice esta parte, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Y entonces,
aquí hay un tema, ¿no? ¿Por qué? Porque puede que ese valor que estoy buscando sea encontrado múltiples veces, ¿no? Entonces hay que considerar eso. Si lo encontré una vez, pues nada más voy a agregar contador más, ¿no? Que va a empezar en 0. Y entonces ahora ya va a ser 1. Y aquí me va a preguntar dos cosas, o una sola cosa, ¿no? Si contador, es decir, si ese número ya lo encontré múltiples veces, quiero que entre al siguiente bloque de instrucciones. Ajá. Que sería, bueno, sería hasta esta parte. Y en esta parte, pues voy a decirle al usuario, oye, ese valor fue encontrado, pues, muchas veces, ¿no? En pocas palabras. Para no decir un número específico de veces, nada más. Fue encontrado más de una vez. Hay que hacer otra cosa, ¿no? Y esa cosa que vamos a hacer es que ese resultado con el que estamos trabajando, en esa posición, J se refiere a las columnas, ¿no? Las columnas de la matriz. Es decir, J recorre este trayecto. Ajá. Entonces quiero que mande esa columna a mi método resultado más chico y también a mi sistema de ecuaciones, ¿no? Resultado más chico, es todo un lío esto, ¿no? Pero pues al final funciona. Y por eso es que estoy haciendo este video, para explicármelo a mí mismo. Entonces voy a mandar la columna con la que estoy trabajando, ¿no? Podría llamarse columna pivote en mi sistema de ecuaciones. Ya que los tengo aquí, pues otra vez voy a dividir los elementos que se encuentren en esa columna J entre la columna solución, ¿no? Es esto de aquí. Y otra vez repite este proceso de aquí. Y eso solamente si encontró un valor más de una vez. Y ahora aquí lo que hago es que si sistema de ecuaciones es igual a 0 en la posición solución, bueno, o en alguna posición de la columna solución es igual a 0, pues quiero que mis resultados sean 0, ¿no? O al menos en ese turno. Y si no, si es otra cosa diferente de 0, pues quiero que haga la división y lo guarde en resultados. Y ahora ese resultado, pues otra vez me diga cuál es el más chico, ¿no? Digamos que encontró dos veces el menos 7 en x1 y también en x2. Entonces quiero que todos estos números de aquí los divida entre los de acá y me va a arrojar uno más chico. Y también estos de aquí, ¿no? Y me va a arrojar uno más chico. Por lo tanto, regresando al método de aquí, pues... sí, perdón. Lo voy a encontrar una vez, ¿no? Digamos, contador más. Aquí va a ser uno mayor que 1, no, entonces entra hasta acá. Ya que entró aquí, pues voy a guardar esa columna pivote. Pues esa va a ser mi columna pivote, por así llamarlo, ¿no? Y entonces hago el mismo procedimiento de toda esa columna, dividir entre la columna solución y me dé un resultado más chico de división. Ahora, si vuelvo a encontrar ese mismo número en otra posición, pues contador va a ser más, ¿no? Contador más 1. Y entonces 2 menor que 1. No, perdón. 2 mayor que 1, pues sí se cumple, ¿no? Y entonces ya entro a este bloque de instrucciones. Aquí me va a arrojar otro valor más chico, donde se encontró ese otro número, ¿no? Y entonces, si ahora este nuevo número es más chico que el anterior número, pues quiere decir que ese es mi elemento, o esa debería de ser mi columna pivote. Ajá. Y entonces, pues ya lo guarda en una variable que se llama así, lo imprime para explicarlo al usuario, que es esto de aquí. Y pues como es un método, vamos a retornar esa columna pivote, ¿no? Ya que hicimos esto, ahora vamos a definir el elemento pivote. Para definir el elemento pivote, pues ya se supone que yo ya obtuve mi columna pivote y eso es con lo que voy a empezar a trabajar, ¿no? Porque mi sistema de ecuaciones y mi matriz yo ya las generé. La matriz se refiere a pues la matriz entera, ¿no? Es decir, todo esto de aquí, lo que se muestra gráficamente al usuario, que no tiene valor numérico, por eso es de tipo string. Bueno, entonces ya tengo mi columna pivote, ¿no? Ya sé cuál es. Entonces, pues imprimo ciertos mensajes, que serían estos de aquí.
Y ahora otra vez vuelvo a llamar al resultado más chico, ¿no? Es decir, vuelvo a dividir para obtener otra vez el número pues más chico, ¿no? De todas esas divisiones. Ya lo obtuve, lo guardo y defino mi fila. Esto no lo muestra gráficamente, nada más es para saber en qué fila estoy trabajando, ¿no? Para aplicar el método de Gauss-Jordan. Y esto nada más hace que si mi sistema de ecuaciones en la posición o en alguna posición de la columna solución dividido entre algún número que se encuentra en la columna pivote es igual al mínimo, pues quiero que entonces esa sea mi fila, ¿no? Que mi fila sea f y me retorne f. Ajá. Y es esto de aquí. Esto nada más es para explicar gráficamente al usuario, ¿no? Entonces ya está aquí. Y ahora, aquí hay algo muy importante que es parte del método simplex, ¿no? Si mi elemento pivote es más grande que 1, porque me interesa que sea 1, eso es el chiste del método simplex, ¿no? Que todos los elementos de la columna pivote menos el elemento pivote sean 0. El elemento pivote debería de ser 1 para formar la matriz unidad, ¿no? Entonces, si es mayor que 1 mi elemento pivote, quiero que me imprima todos estos mensajes, ¿no? Y que aplique el método establecer pivote. Ese método, pues lo único que hace es dividir toda la fila en donde se encuentra mi elemento pivote. Es decir, vamos a mostrar, pues por ejemplo aquí, ¿no? Mi elemento pivote se encuentra en H2, X2, que sería esta de aquí. Aquí ya lo dividí, pero sería este de aquí. Este de aquí. Ajá. Es 5. Pues nada más quiero que este 5 lo divida entre todos los números que están aquí. Ajá. Y eso es lo que hace establecer pivote. Por eso es una división aquí. Y pues ya nada más lo guarda en el sistema de ecuaciones y lo muestra gráficamente en la matriz de tipo string. Ajá. Ah, y aquí hay una consideración pues, un poco importante, ¿no? Que es parte de lo que aún no me queda completamente resuelto, ¿no? Y es que si divido algún elemento de esa fila entre el pivote y no tengo como residuo 0, porque esa es la del residuo, o lumot se llama. Si no es 0, pues quiero que lo muestre como fracción, nada más porque pues, es más bonito para el usuario, ¿no? Bueno, ya que hice todo eso, pues otra vez me regreso al mismo método de aquí arriba. Ya que apliqué este método, pues ya imprimo, por lo tanto el elemento pivote es tal e imprimo la matriz completa. Ese mensaje está por aquí. Ajá. Es esto de aquí. Y retorno mi elemento pivote, que pues va a ser 1. Ya que tengo esto, ahora voy con el método de la clase Gauss-Jordan, que se llama Gauss-Jordan. Este método va a trabajar con la columna pivote, el sistema de ecuaciones y la matriz. Y bueno, entonces, pues este método lo que va a hacer es que otra vez busque el resultado más chico de toda la división y que encuentre la fila, lo que ya expliqué, y que haga las siguientes operaciones, ¿no? Digámoslo así. Valores se refiere a todos los valores que van a estar en mi columna pivote. Los voy a guardar en un arreglo. Ajá. Y lo voy a retornar en otro arreglo de tipo flotante con los valores de la columna pivote. Y entonces voy a mandar ese arreglo de valores a mi método de operación. Y en mi método de operación, pues ya hace esto de aquí. Ajá. Aquí lo que voy a hacer es analizar o aplicar como tal el método de Gauss-Jordan, que pues nada más es sumar o restar entre filas de la matriz. Y bueno,
Eso lo voy a hacer para todas las filas que sean diferentes a la fila con la que estoy trabajando, ¿no? Y que también A sea diferente de 0, porque pues no me interesa que A sea 0, ¿no? A se refiere a, a algún elemento que esté en los elementos, algún dato que se encuentre en todos los elementos de la columna pivote. Ajá. Si todo esto se cumple, pues primero quiero que me muestre gráficamente o me imprima el mensaje de la operación que voy a realizar, que serían estas, ¿no? R0 es esta, R1 es esta, R2 es esta y R3 es esta, ¿no? Entonces esto es lo que me interesa que imprima. Aquí como tal no estoy haciendo nada, nada más imprimir un mensaje. Aquí abajo sí estoy haciendo algo. Nada más estoy restando a la fila con la que vaya a trabajar, la fila donde se encuentra el elemento pivote. Y por ejemplo aquí únicamente consideré el menos, porque si A es negativa, pues quiere decir que menos por menos va a dar más, y entonces por lo tanto esto se va a cancelar. Y pues ya solo guardo en mi matriz, en mi sistema de ecuaciones y en mi matriz de tipo string. Y aquí es donde hay un problema, porque esto me muestra datos decimales, ¿no? Y pues a mí me gustaría que los mostrara en tipo fracción, lo cual pues aún no logro hacer que funcione, ¿no? Entonces esto es lo que no me gusta tanto. Sin embargo, pues ya funciona. Ahora pues ya, es lo único que hace, ¿no? Restarle a todas las matrices diferentes a donde no está el elemento pivote, ¿no? Le resta el elemento de la columna pivote. Es decir, digamos este de aquí, ¿no? Estoy trabajando con este. Entonces, a todos estos de aquí arriba les voy a restar esto. Les voy a restar, digamos, 2 veces toda esta fila. A esta otra le voy a sumar 7 veces esta fila. Y pues sí, está aquí, ¿no? Y a R3 le voy a sumar, o le voy a restar una vez la fila R2, que es esta. ¿Sí me entienden más o menos? Digo, igual espero que no lo esté haciendo bolas, pero pues es que es más o menos así como yo lo entiendo, ¿no? Porque pues tampoco soy maestro. Entonces, bueno, sigamos. Ya hizo la operación y va a imprimir un mensaje, matriz después de las operaciones, ¿no? Que es esto de aquí. La voy a imprimir después de que hice las operaciones y como pueden ver, los elementos de mi columna pivote ya son 0. Ajá, que serían los elementos de X2. Aquí se ve un poco chueco porque pues no lo puedo acomodar bien, ¿no? Eso ya tendría que hacerlo en una interfaz gráfica bien. Pero pues como pueden ver, todos los elementos de aquí ya son 0, menos el elemento pivote. Y si nos regresamos tantito, aquí pues eran diferentes de 0, ¿no? Entonces ya quedó arreglado. Ya que hizo esto, pues se termina el método Gauss-Jordan, ¿no? Y vuelve a retornar acá. Y ahora va a comprobar si ya está finalizado, como les expliqué. Finalizado va a contar el número total de unos y el número total de ceros. Por cada uno que hay, va a agregar un 1 al contador 1. Y el total de unos debería de ser igual a las variables de decisión más z. O sea, para este caso debe de haber 3 unos nada más. Y un total de 9 ceros. Como tal ahorita no se cumple, ¿no? Entonces, por eso es que acá retorna finalizado, es aquí abajo. Return finalizado, ¿no? Digamos que ya hizo todo este análisis y la suma de unos, vamos a decir que aquí es 4 y mi total debe de ser 12. Entonces no se cumple y finalizado no se convierte en true. Y entonces pues vuelve a retornar aquí porque no ha cambiado esa condición. Y entonces todo esto que acabo de explicar lo vuelve a repetir, ¿no? Y otra vez hay que buscar el valor más chico, hay que definir la columna pivote, hay que definir el elemento pivote y hay que aplicar Gauss-Jordan y corroborar si esa ya es la solución. Hasta que pues
finalizado sea true, ¿no? Hasta que ya la solución sea correcta, ¿no? Y entonces aquí es cuando ya estamos en este momento. Y en este momento pues ya quedó arreglada, ¿no? Yo ya la hice manualmente con calculadora. Obviamente a mí me dio en fracciones, pero al convertir las fracciones pues sí me dio estos resultados, ¿no? Por lo tanto puedo decir que ya funciona. Y bueno, ahora yo nada más como una prueba voy a hacer un ejercicio de minimización para que pues más o menos lo vean, ¿no? Otra vez me va a preguntar cuántas variables de decisión hay. En este caso hay 2 y hay 3 restricciones, ¿no? Es otro ejercicio que también ya hice. Ahora yo voy a minimizar, ¿no? Por lo tanto, m minúscula. Ahora mi coeficiente de la variable en esa posición es 1. Y ahora mi otro coeficiente va a ser menos 3, menos 2, 0, 0, 2, 1, 230. Bueno, aquí me equivoqué yo, ¿no? Vamos a repetir. Hay 2 variables de decisión y hay 3 restricciones. Voy a minimizar mi ejercicio, ¿no? Y me va a preguntar otra vez mis valores, ¿no? 0, 2 y 1. Y aquí es donde ya me pregunta, o lo que les quería enseñar, ¿no? Me pregunta si mi restricción R1 es menor que o mayor que. De hecho aquí debería de cambiar un poquito el mensaje, pero pues se entiende, ¿no? Y es donde me pregunta esto, ¿no? Y en el caso de que yo diga que es positivo, pues va a dejar el 1 como positivo. En el caso de que yo diga que es negativo, va a dejar el 1 como negativo. Entonces voy a ingresar negativo para este ejercicio, porque así es. Y como pueden ver ya me estableció menos 1, 0, 0. Y ahora me pide la solución de ese punto, ¿no? 230. Y otra vez vuelvo aquí a poner 0, 1, 2. Me pregunta que si es menor o mayor. Pues otra vez es menor, por lo tanto es n. Y ahora es 250. Y otra vez ya me estableció 0,0, menos 1 y 0, ¿no? Me va a generar mi matriz unidad para esta parte, ¿no? Y ahora vuelvo a repetir aquí. Aquí ya es positivo. Ya se acomodó este 1 aquí, ¿no? Este es negativo, negativo, porque yo lo puse así. Y este es positivo, porque yo la puse así. Y aquí sería 120. Listo. Pues otra vez el mismo procedimiento, ¿no? De buscar el valor, en este caso el valor más grande. Y eso lo dice por aquí arriba. El elemento más grande de la matriz es tal. Está aquí, ¿no? Y otra vez defino mi columna pivote, mi elemento pivote, y aplico Gauss-Jordan y corroboro si esta ya es la solución. Y pues otra vez, ¿no? El mismo tema. Me da números decimales, los cuales no puedo convertir todavía a fracciones. Pero, pues así funciona más o menos, ¿no? Y estos resultados que me arrojan aquí, pues ya son correctos. Porque pues ya lo hice a mano, ¿no? Ahora bien, si ustedes quieren... Bueno, creo que sería todo, ¿no? Y si ustedes quieren revisar mi código y tenerlo en sus computadoras, se los voy a dejar aquí abajo, ¿no? Desde mi GitHub, para que más o menos lo chequen, lo corrijan, o lo apliquen, o lo ocupen, si es que lo ocupan, ¿no? Y si lo ocupan, pues espero que les sirva, ¿no? Y pues muchas gracias por llegar hasta esta parte del video, ¿no? La verdad, no hago videos, pero pues me animé a hacer para más o menos explicar lo que hice en este programa. Espero que te haya gustado y pues nada, espero que tú también puedas entender este ejercicio y aplicar todo este código, ¿no? Igual si le quieres cambiar algo, pues adelante. Creo que sería todo. Muchas gracias.